¿Arranco, no? Sí, sí, listo. vamos, dale. Bueno, antes que nada agradezco la invitación a todas las colegas que me invitaron y obviamente en el marco de una campaña electoral siempre discutir cuestiones teóricas no viene mal. Yo he pensado algo tal vez no tan largo, sino armar una serie de debates, de temas sobre las lenguas y las literaturas indígenas, y a partir de eso tal vez comenzar un diálogo, ¿no? Dudas que tengan, consultas, porque tampoco sé exactamente qué es lo que les interesa más, ¿no? Dos cosas antes de comenzar. Sé que antes de venir recordaba que, estoy hablando tampoco tanto tiempo, pero 2001, yo no sentí que yo estaba muy cerca de UNITE, ¿no? ¿Te conté? Sí. Ah, bueno. Y militábamos en el barrio Mocoví, ¿no? Con la CCC, que era un movimiento social, que era un barrio de migrantes, ¿no? De indios chaqueños y santafesinos, ¿no? Que es una lengua emparentada al Congo, para exagerar, de ese tronco Guaycurú. Entonces yo desde ahí siempre tuve como cierto interés de poder dar una vuelta conceptual teórica al profesorado en letras y a los estudios en letras que incluyan lo indígena, ¿no? Las lenguas y literaturas indígenas. Y luego otra cosa que me parecía interesante, que yo recordaba ahí de la UNITE, que en ese momento había un profesor, ustedes no lo habrán escuchado nombrar, pero era muy bueno, que se llamaba Amícola, que era profesor de Introducción a la Literatura. ¿Lo llevan a tener? No. Y me acuerdo que la UNITE daba, yo también lo cursé, el cursillo de literatura rusa, ¿no? Que era, bueno, como hay una vacancia curricular que se intentaba salvar. Entonces, bueno, siempre hay vacancias curriculares, cada uno entiende qué es importante y qué no, es un debate, ¿no? Para mí las lenguas y literaturas indígenas son sumamente importantes, no solamente para entender variables de la construcción histórica de la Argentina, sino para eso que llamamos lengua y literatura. O sea, para entender qué es eso que llamamos lengua y literatura en Argentina, son clave las lenguas y literaturas indígenas. Yo lo primero que había pensado es como para tener números en la cabeza, ¿no? Que nos ordenen un poco el debate y la charla. Nosotros este año comenzamos con una materia que se llama Capacitación en Lengua Indígena, ¿bien? Que está enseñando quechua y guaraní. Pero fíjense lo complejo que es entrar este tema de las lenguas y literaturas indígenas, porque en toda la América, o sea, América del Norte, ¿no? Y Centroamérica y América del Sur, estamos hablando de aproximadamente 1000 lenguas indígenas, ¿no? Fíjense la cantidad sobre un mundo de 6000 lenguas, ¿bien? Un sexto de esas lenguas se hablan en el continente americano. Obviamente muchas de esas lenguas están en revitalización y muchas están en proceso de desplazamiento, ¿no? Se llama desplazamiento cuando una lengua se abandona para ser ocupada por una lengua de mayor prestigio. Pero muchas de ellas no, y son habladas por millones de hablantes. Y acá tenemos como un gran tema, que es la relación de la lengua con el capitalismo, ¿no? Con la producción de sentidos en la actualidad. ¿Por qué? Porque en todo el mundo están desapareciendo lenguas. Buenas. Hola, Carlos. ¿Todo bien? Bien, ¿vos? ¿Reincidiste conmigo? Yo digo. Sí. No, está hablando justo de la relación lenguas-capitalismo, lenguas. Digo capitalismo ¿por qué? Porque hay un proceso muy específico de la actualidad que es la desaparición de las lenguas. Si bien siempre hubo desaparición de lenguas por invasiones, por imperios, de hecho el imperio inca impuso el quechua sobre otras poblaciones que hablaban otras lenguas, no hubo nunca un proceso de desplazamiento a esta velocidad. Se está pensando que cada 40 días, algunos dicen menos, desaparece una lengua. Y de hecho, muy pocas lenguas son habladas por casi el 90% de la población. Es decir, uno muy fácilmente podría hablar la mayoría de las lenguas que habla la mayoría de la población, ¿no? Piensen que si estamos hablando de un mundo de 7.500 millones de habitantes, el inglés, el español, el mandarín están cerca de 1.000 millones de hablantes. ¿Bien?
Es decir, hay un proceso donde se están abandonando las lenguas hacia una superlengua, ¿no? Una que es dominante absolutamente, que es el inglés, y otras 10 más o menos que tienen hacia distintas áreas otras dominancias en relación subalternizada con el inglés. Estamos hablando del español, el chino, ¿no? El francés, el alemán, el hindi. Es decir, la mayoría de esas 6.000 o 7.000 lenguas que se hablan son habladas por muy pocos hablantes. ¿Bien? Entonces, bueno, hay todo un tema de la desaparición de las lenguas, ¿no? ¿Y qué significa eso para la humanidad? En términos de riqueza, es un debate, ¿no? Estoy planteando como un debate de riqueza. Para mí es una pérdida abrumadora, ¿no? De sentido, de modo de entender el mundo. Y acá hay una paradoja, ¿no? Porque es el momento de la historia donde las clases medias intelectuales están preocupadas como nunca antes por la diversidad. Esto lo llamamos mucho en el seminario, ¿no? Todo el tiempo se habla de la diversidad, la diferencia, ¿no? Esa categoría, la diferencia. Y sin embargo, vivimos en un mundo cada vez más igual. Una persona de clase media hoy podría tener posiblemente los mismos consumos culturales que alguien que nació en Francia, que nació en Polonia, que nació en China o en India. No solamente en cuestiones muy superficiales como la vestimenta, sino inclusive las lenguas que hablan, los modos de hablar. Bueno, ahí tenemos como un gran tema que es la relación lengua y producción simbólica actual, ¿no? Este es un momento único en la humanidad donde están desapareciendo lenguas de modo abrupto, ¿no? No porque, vuelvo a repetir, la desaparición de lenguas no es un proceso natural del proceso histórico, ¿no? Por la transformación del humano, por los conflictos sociales. Entonces ahí tenemos como un tema a tratar. Y es curioso pensar también en qué lenguas se producen los productos culturales, ¿no? Pensamos en, bueno, ves un catálogo de Netflix y en qué idioma original están las películas que ves, o lo mismo cuando vas a una librería, digo, ¿qué autores de qué nacionalidad o de qué lengua escriben? No, claro, hay un imperialismo cultural, ¿no? Sin duda. No, yo en eso soy, perdón, soy medio un cabezón, ¿no? Soy sumamente cabeza, ¿no? Con la relación, si quieren lo puedo complejizar, ¿no? Con Terry y todo, pero tiene que ver la diversidad con modos de pensar el mundo y prácticas sociales y simbólicas que dan cuenta justamente de recorridos con un territorio, un espacio. Entonces, esta cuestión que se está dando, pero es un debate porque no todos los autores están de acuerdo, pero sí hay algo claro, ¿no? Como dato, está habiendo una desaparición veloz de las lenguas, un corte intergeneracional. Por ejemplo, en Argentina lo puedes ver con muchísimas provincias, ¿no? Los dos casos ejemplares son Santiago del Estero y Corrientes. Hace 100 años el español era absolutamente minoritario en esas dos provincias y hoy es absolutamente mayoritario. ¿Bien? Digo, porque eran dos provincias caracterizadas por, caso de Santiago del Estero, por el quichua o la quichua, y por el caso de Corrientes, el guaraní criollo. Pero este es un tema, ¿no? Para charlar la relación sistema-lenguas, pero también para pensar cómo podemos abordar una materia que se llame lenguas y literaturas indígenas cuando tenemos 1000 lenguas, ¿no? Fíjense la pluralidad, es imposible aprenderte los nombres, no aprenderte la lengua, aprenderte los nombres de esas 1000 lenguas. Realmente, aunque después podemos charlar si se les interesa metodológicamente si son 1000 lenguas o son 500, ¿no? Porque uno puede pensar las lenguas como tronco lingüístico, como variedades, es otro gran tema. Pero bueno, hablando de la pérdida, ya empezamos con la pérdida, de leer dos poetas que hablan justamente de la pérdida de los mundos culturales que significa el fin de una lengua. Uno, un poeta que a mí me parece maravilloso, que es Elicura Chihuahilá, ganó el Premio Nacional en Chile, es un gran poeta que escribe en mapudungún y en español. Fofani lo ha trabajado mucho en Latinoamericana, que también lo ha hablado en Latinoamericana, y a diferencia de otros poetas mapuches modernos que trabajan más la cuestión de la mamura, tiene algo de tradicional que a mí se llama La llave que nadie ha perdido. La poesía, y que está obviamente en mapudungún, que yo conozco casi nada, entonces no lo voy a leer, en mapudungún. El año pasado hubo un curso en mapudungún, ¿no? Yo digo cosas
Después me dice, no avances tanto. El mapudungún no es una lengua que se habla. Bueno, vos del Carlos de la Patagonia. Sí. Tenés pinta más de criollo vos, ¿eh? Sí. Yo nunca te lo quise decir, pero ya que estoy ahora de este lado, vos tenés pinta de criollo patagónico, como los Berbel. Hay una historia ahí, no te puedo contar. Bueno. Porque yo he trabajado muchas veces en la Patagonia y donde si hay mapuches, no hay ningún mapuche. Y empezás a leer la lista de alumnos y son todos mapuches, ¿no? Y dices, che, ¿esto es un apellido mapuche? No, esto no es un apellido. Bueno, estos son los movimientos, ¿no? Porque la violencia que hubo al pueblo mapuche. Bueno, la lengua mapuche es una lengua, para contextualizar, ¿no? Que entre 20.000 y 60.000 personas hablan en la Patagonia, tal vez 200.000 en Chile, ¿eh? Pero aún hoy, aunque ese reconocimiento identitario no sea mayoritario, es la conformación étnica de la Patagonia chilena y la Patagonia argentina es mayoritariamente mapuche, ¿no? Sin duda. Esto no digo por una cuestión romántica de la gente Erlán, sino porque hay muchos estudios étnicos. Ahora se sabe, ahora es muy fácil hacer eso con distintos estudios de ADN que se han hecho en el sur, tanto argentino como chino. Hay mayoría abrumadora también en provincia de Buenos Aires, en Azul, en Tampalqué, lugares que parece que no. Ahí sigue habiendo mayoría, porque en el lugar donde se asentaron los mapuches amigos, ¿no? Los indios amigos, ¿no? Coliqueo, Catriel. Entonces, cuando estamos hablando del pueblo mapuche, estamos hablando de ese mundo, ¿no? Argentino y chileno. Y hay un gran poeta en ese mundo que es el Licura Chehuelo. La llave que nadie ha perdido. La poesía no sirve para nada, me dice. Y en el bosque los árboles se acarician con sus raíces azules y agitan sus ramas el aire, saludando con pájaros la cruz del sur. La poesía es el hondo susurro de los asesinados, el rumor de hojas en el otoño, la tristeza por el muchacho que conserva la lengua pero ha perdido el alma. La poesía es un gesto, un sueño, el paisaje, tus ojos y mis ojos, muchacha, oídos, corazón, la misma música. Y no digo más, porque nadie encontrará la llave que nadie ha perdido. Y poesía es el canto de los antepasados, el día de invierno que arde y apaga esta melancolía tan personal. Bueno, hay muchos videos donde además el Licura, que es uno de los que trabajó el término de oralitura, ¿no? Esta mezcla entre literatura escrita y narración. A mí igual no me gusta esto, esas categorías nuevas no me gustan. Yo digo poesía y chao. Pero quería usar oralitura. Búsquenlo porque además es un narrador oral hermoso, ¿no? De hecho, ves los videos y llorás a veces cuando él va contando la historia del pueblo mapuche, que acá más tiene mucho sentido, ¿no? La palabra azul es clave en la poesía mapuche. La cruz del sur, ¿no? Que es la chacana en quechua, ¿no? También, saben que es la única estrella, ¿no? La única constelación que se ve de acá, que siempre ha organizado los pueblos indígenas. Bueno, pero acá un concepto. Y acá una poeta, Josephine Bacon, que es canadiense, del pueblo Inú, que también habla esto, ¿no? De la identidad indígena, que es los dos se escriben en lengua indígena y luego se traducen al español. Prólogo se llama. Hoy estoy en algún lugar en mi vida. Me encanta este comienzo. Hoy estoy en algún lugar en mi vida. Cuando tenga más de 40 se van a sentir muy identificados con este término. A veces se da no, pero yo me siento, estoy en algún lugar en mi vida. Pertenezco a la raza de los mayores. Quiero ser poeta de tradición, oral, hablar como los ancianos, los verdaderos nómades. No caminé Nuchimit, la tierra. Ellos me la contaron. Escuché mis orígenes. Ellos me bautizaron de agua, de lago puro. Uno a uno nos van dejando. Con ellos se van las palabras de la tundra, las corrientes de los ríos y la calma de los lagos. Me siento heredera de sus palabras, de sus relatos, de su nomadismo. Como ellos, caminé la tundra, rendí honor al caribú. En algún lugar, una roca sobre una gran roca indica mi presencia. Hermoso. Este libro se llama Mujer Tierra, Mujer Poema, que son poetas indígenas canadienses, pero los dos trabajando la relación con la memoria, la nación indígena, que son temas complejos, ¿no? Yo no quiero simplificar eso, pero que justamente hablan, además de un genocidio, ¿no?
no se puede pensar las literaturas indígenas como cualquier, diría Benjamin, como cualquier acto humano, ¿no? Pero en particular el mundo indígena sin un genocidio, ¿no? Porque si el genocidio mapuche fue cruel, posiblemente el de los pueblos canadienses a su manera fue tan cruel, ¿no? Saben que Canadá no tuvo un proceso de fusilamiento como tuvo Estados Unidos con el oeste, ni en la Patagonia, la conquista del desierto, pero hicieron, no recuerdo el nombre, pero son los internados indígenas, se llaman así, que obligaban a todos los chicos desde que tenían 2 años o 3 hasta los 18 que se vayan de la comunidad indígena, prohibirle las lenguas, la cultura y retornarlos a la comunidad. Por eso hace poco Canadá pidió disculpas, ¿no? Bueno, esto es algo muy típico, también benjaminiano, ¿no? O como diría Desertó, la belleza del muerto, ¿no? Luego de un genocidio, arrepentirse, ¿no? Como pasa ahora con Gran Bretaña, o Francia, o Canadá mismo, que reconocen Palestina, ¿no? Porque es fácil, ¿no? O sea, cuando tenés todo un país destruido, es muy fácil reconocer Palestina. Cuando existía Palestina, era difícil reconocer Palestina. Ya que Palestina no existe más. Bueno, ahí hay otro tema, ¿no? ¿Qué relación hay con lo indígena? Que es sumamente compleja y ciertos reconocimientos se dan justamente luego de genocidio, ¿no? Bueno, vamos a Argentina. Estoy tirando temas como para después charlar. Argentina piensa que cuando se hizo el proceso de colonización, que el primer caso es 1536, Buenos Aires, y luego a partir de la década del 70, ¿no? Santiago del Estero, Córdoba, Londres, ¿no? Catamarca, qué lindo pueblo. Se hablaban 34 lenguas indígenas, ¿no? Hoy en Argentina se hablan 14 lenguas, ¿bien? Pero de esas 14 vitales son pocas, ¿no? Realmente son el quechua y el guaraní, ¿bien? Que a veces sorprende, ¿no? Porque uno a veces piensa solamente en términos minoritarios, pero el quechua tiene dos, no solamente en Argentina, ¿no? En Ecuador, en Colombia, sur de Colombia muy poquitos, pero hay hablantes, Perú, Bolivia, norte de Chile y Argentina, son 12 millones de hablantes, ¿no? Es una lengua muchísimo más hablada que muchas lenguas europeas, ¿no? Y el guaraní, que puede tener unos 10 millones de hablantes, ¿no? Y luego en Argentina tenemos 1 millón de hablantes de guaraní y aproximadamente 200.000 hablantes de quechua, tal vez más, también es muy difícil, ¿no? Tenemos una zona donde se habla quechua hace siglos, que es Santiago del Estero, que hay más o menos 120.000, la quechua se dice. Y luego tenemos lenguas de algunos miles, ¿no? Como dije, el mapudungún, 20.000 a 60.000, huichí, ¿no? De 40.000 a 60.000, com o toba, también 60.000 o 70.000. Y después todas las lenguas, estamos hablando de menos de 100 hablantes, ¿no? Todas las otras lenguas, Aoniquén, que es la lengua tehuelche, habrá algunos abuelitos que la hablen, Secnam, ya no hay hablantes, ¿no? Los zonas, Vilela, 3 hablantes, 4 hablantes, ¿no? Entonces, bueno, eso es una pérdida de identidad brutal y además en cierta instancia de lo argentino militada, ¿no? A partir del roquismo, el fin de lo indígena como riqueza se ha acabado, ¿no? Esto también es muy contradictorio. Si uno quisiera analizar la relación con las lenguas indígenas desde 1536 a la actualidad, uno quisiera tener un pensamiento a veces más esquemático, es decir, siempre las lenguas indígenas fueron perseguidas. Si bien eso es cierto, en términos generales sí, hubo distintos procesos, ¿no? Sobre todo el primer momento de la colonia, si bien se persiguieron las idolatrías, ¿no? Las religiones, yo idolatrías entre comillas, que era el término que se usaba, sí se usaron las lenguas indígenas, ¿no? Lo llaman las lenguas generales. El quechua fue lengua de la colonia. Por eso hay muchos autores que dicen, fueron lenguas modernas, ¿no? El quechua, el guaraní, el aymara, el maya, el náhuatl. Es decir, la colonia, tanto la corona y sobre todo las órdenes religiosas jesuitas y franciscanos, sobre todo esas dos órdenes, pero también dominicos, como era Bartolomé de las Casas, usaban las lenguas indígenas, las aprendían y las difundían.
Ese cambio pasó con el cambio de la corona de los Austrias a los Borbones, ¿no? La Revolución Argentina levanta las lenguas indígenas. De hecho, por eso la Revolución de Independencia, el acta de la Revolución de Independencia, se traduce al quechua la aymara. De hecho, si van al Museo Nacional, si sigue existiendo, yo no quiero ir más porque da pena, ¿no? Yo fui antes que termine, que es hermoso porque yo nunca había ido al museo y está, yo me emociono con esa tontería, pero está el mate de Belgrano, y la bombilla, y decir, qué bueno que está el mate de Belgrano, te lo imaginar chupando el mate de decir, bueno, y ahí está el acta en quechua, ¿no? En la casa de Tucumán está el acta de independencia en guaraní también, y está. Pero se trabajó después la de guaraní, no fue inmediatamente. Sí, se trabajó después. La pidieron los revolucionarios, pero no sé qué pasó, que no lograron. Ahí votó, de hecho, San Martín intenta reeditar, no lo logra en el momento, al Inca Garcilaso. Él va a Córdoba, a la imprenta de Córdoba, que era una de las imprentas más importantes, no recuerdo el nombre, de Córdoba. No recuerdo el nombre, no sé si era una vieja de la corona, de una imprenta cordobesa, intenta imprimir el Inca, los comentarios reales del Inca Garcilaso, ¿no? De hecho, San Martín es uno de los que pone en contacto a Paso con el sobrino de Tupac Amaru, y vieron que nosotros tenemos un sol indígena. Ese sol lo hace el sobrino de Tupac Amaru, ¿no? Bueno, hay todo un pensamiento proto-indigenista contradictorio, ¿no? La tesis de doctoral de Mariano Moreno en Chuquisaca sobre el trabajo indígena, bueno. Y durante todo el siglo XIX hay modalidades contradictorias, y eso se corta muy claramente con el roquismo, ¿no? Entonces, aunque muchos de ustedes conocerán que se pasó de la propuesta política de San Martín, Belgrano, Güemes, Azurduy, de la monarquía incaica. Hoy parece hasta un chiste, ¿eh? Cuando yo lo conté, y la gente no te cree, ¿no? Que San Martín pensó como sistema político argentino una monarquía incaica que era justamente articular con esa masa social real que era el indígena. Bueno, ese corte es el roquismo, ¿no? A partir del roquismo claramente hay un proceso de persecución de las lenguas indígenas con momentos de menor persecución, vamos a decirlo así. No encuentro ahora un término. Uno es, sin duda, el peronismo clásico, donde sí se subordina al indígena, al hispánico, porque también acá hay una confusión a veces que yo veo que el Día de la Raza, creo, si no me equivoco, es Irigoyen el primero que lo instaura, si bien es un concepto sumamente conservador, yo reivindico el de ahora, no estoy diciendo eso, pero el Día de la Raza, para cuando se instaura, no se instaura el Día de la Raza española, ¿no? Sino que se supone que hay una raza americana que es un mestizaje, ¿no? Entonces, en ese Día de la Raza se mezclaban cosas. De hecho, el Día de la Raza en la época de Perón, las caras eran todas de indios, ¿no? Claro, con un subordinado hispánico, ¿no? A la fe católica, desde ya, y a la lengua española, ¿no? Entonces, bueno, obviamente era subordinado. Y ahí tenemos, sí, todo un emerger de la literatura indígena, ¿bien? En ese momento que aparece Sixto Palavecino en Santiago del Estero y traduce a Martín Fierro al quichua, Alfonso Carrizo, que recopila los cancioneros indígenas, sobre todo quechua, mapuche y guaraní, siempre subordinado obviamente a la idea de lo católico y el hispánico, ¿no? Siempre es pero no es el momento del roquismo, que es la negación total. También con contradicciones, ¿no? Porque Joaquín B. González, su casa se llama Samaiguasi, ¿no? La casa Huasi en quechua, de descanso, porque siempre los reaccionarios, también es complejo, ¿no? Admiraron el Imperio Incaico, ¿no? El Imperio Incaico es como muy difícil, todos los admiran, ¿no? Tanto los reaccionarios como el Partido Comunista Peruano. El Partido Comunista Peruano, Mariátegui toma como modelo en 7 ensayos, a través de Valcárcel, que es el antropólogo con que él trabaja, arqueólogo, una idea del Imperio Incaico, ¿no? Entonces siempre hubo como modulaciones dentro del indígena, ¿no? Luego de la caída de Perón, la dictadura, vuelve a haber también una persecución al mundo indígena, porque además el antiperonismo tuvo el antiperonismo tiene una capa que es más política ideológica, de odio al peronismo, que eso puede ser política, pero hay otra capa que es más extensa, y yo creo que es lo fundamental del odio de clase, que es el odio al negro, que ya no importa tanto Perón, sino el odio clasista, ¿no? Entonces, obviamente, los que más la ligaron, de hecho, los 30.000 desaparecidos, la mayoría eran obreros, ¿no? Pues eso no es antiperonismo en términos de
a Perón, sino antiperonismo de un anticlasismo que en la Argentina es, aún hoy, las clases sociales subalternas son mestizas, ¿no? Son mestizas. Y luego tenemos, y este es otro debate que es muy complejo, que es la reforma del 2006. Ahora un poco más a la literatura, digamos. El 2006 tuvimos una reforma educativa que crea la educación intercultural bilingüe, ¿no? Y que habilita la enseñanza de las lenguas indígenas en la escuela, ¿no? Que eso, y ahí viene la paradoja, extrañamente lo habilita el neoliberalismo, acá y en toda América Latina. Es decir, el resurgimiento de las lenguas indígenas en América Latina no solamente se da, porque también se da así, por luchas populares, por ejemplo el zapatismo en México, sino se da por reformas neoliberales, porque las reformas neoliberales, por presión de los organismos internacionales, reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas, cosa que yo estoy absolutamente a favor, que quede claro eso. Pero entra una contradicción de por qué el neoliberalismo reivindica, ¿no? Hay una contradicción ahí para estudiar, ¿no? Que es más compleja. La reforma del 94 reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas en Argentina y su derecho de hablar lenguas. Como también sucede en la reforma del 88 en Brasil, del 92 en Paraguay. Bueno, hay otro tema ahí para que charlemos. Bueno, y ahora vamos un poco a la cátedra, que es lo que yo iba planteando de quechua y guaraní. Lo anterior son como debates, ¿no? Un eje de pensar las lenguas, la cantidad de lenguas, pensar la relación Estado-lenguas indígenas, los mundos culturales que se pierden. Y ahora quiero comentar un poco de cómo abordar el tema de la literatura y la lengua quechua y la literatura y la lengua guaraní. Hasta acá. ¿Preguntas? ¿No? No. Y hace unos años, no me acuerdo cuándo, había fallecido justamente la última descendiente de los Auniken, y la última que mantenía el lenguaje como tal. A partir de ahí, ya todo el lenguaje Auniken son solamente interpretaciones de lo que se entiende, claro, o lo que se entendía. Que es una lengua viva, ¿no? Está en proceso de revitalización. Ya no es más, lengua viva, lamentablemente. Pero sí, bueno, en Santa Cruz tenés todo un cancionero en relación al mundo. De hecho está este tema de no es de Rubén Patagonia, sino que no es de los verbes de Agüero, que es bueno, criollo, ¿no? Te dice Tehuelche y antes que nada argentino, que lo cantaba Iorio, ¿no? Muy feliz, que es muy complejo, ¿no? Porque ¿qué es esa relación entre lo indígena? No, el Auniken tiene un doble desplazamiento, desde el 1300 por el mapuche, ¿no? La lengua mapuche. Por eso la derecha argentina dice los mapuches son extranjeros. Una derecha que llegó hace 5 días a Argentina le dice uno que está hace 1000 años, no, 1000 años es poco. Y es muy curioso que justamente la derecha que alcoholizaba a los Auniken y demás y asesinaba. No, claro, porque los tehuelches fueron muy perseguidos en la conquista del desierto. La última etapa, tanto los Selknam y Auniken lo son, es una misma lengua, una variedad de lenguas dentro del tronco tehuelche. Pasa que hoy algunas comunidades tehuelches hablan mapuche, ¿no? Porque ya en el siglo XIX hay un cruce del mundo tehuelche con el mundo mapuche, cuando los mapuches empiezan a lo que llaman la araucanización de la pampa, ¿no? Un proceso complejo, ¿no? Por eso todos los caciques tehuelches eran tehuelches mapuche, ¿no? Sumamente complejo. Pero bueno, por eso la derecha argentina levanta, yo soy más viejo que ustedes, se dan cuenta, yo leía de chico Paturucito, ¿no? Porque Paturuzú es un indio tehuelche aliado del ejército argentino. Igual hubo un montón, porque Namucurá también siendo aliado también, era mapuche. Entonces siempre se tomaba Paturuzú como ejemplo de el buen indio, ¿no? Que era buen indio que mataron los indios chilenos. Por eso el roquismo utilizó una palabra que si se fijan en el sur sigue utilizándose, que aunque sea paradójica, es la del indio extranjero, ¿no? O sea, el mapuche, como, de hecho, eso lo dice Roca, ¿no? La guerra contra el indio extranjero. Y si uno le escucha a Bullrich, se escucha esta idea, ¿no? Que vienen de Chile, el RAM, que no son argentinos, ¿no? Que los mapuches están... Y lo curioso es que la palabra tehuelche es una palabra mapuche. Sí, es una palabra mapuche. Sí, es muy curioso que llamemos a los tehuelches por el nombre de los mapuches. Sí, eso es bastante común. Por ejemplo, toba también es una palabra guaraní que significa cara, loba, ¿no? Lo trataban de cabezón. Hay una que es peor, que son los tapiete o tapiete,
que es un pueblo que no se sabe muy bien el origen étnico, pero pueden ser arawak, es decir, del Caribe, que fueron migrando y llegaron al norte de Argentina y los esclavizaron los guaraníes, porque el tapiete significa esclavo verdadero, peor, que no quede en duda. Entonces, bueno, es muy normal que pueblos indígenas lleven el nombre que otros pueblos. ¿Por qué? Porque la relación de la colonia era con los guaraníes. Entonces los guaraníes nombraban a los tobas, ¿no? Entonces queda el nombre que le daban los guaraníes. Sí, acá es como un doble movimiento muy complejo. Una cosa es reconocerla. Voy a decirlo al revés, que a veces que es mejor. Una cosa es dar cuenta de la complejidad y las tensiones hacia el mundo indígena, que no es un mundo homogéneo, sino que son distintos pueblos que tienen distintas concepciones, y reconocer eso no es negar que en la Argentina hubo un genocidio. O sea, las dos cosas son, entonces, porque tampoco es una idea romántica que no vea la complejidad de la relación de los pueblos indígenas, el pueblo mapuche con el Estado. El pueblo, piense que Rosas pone como general del ejército argentino a Calfucurá. ¿Por qué? Porque Calfucurá utilizó el ejército de Rosas para subordinar a los ranqueles. ¿Bien? Ahí roban a Mariano Rosas, que aparece que luego se escapa. Bueno, yo esto digo porque la complejidad del proceso histórico, político, ¿no? Lo cual no significa que no haya habido un genocidio, ¿no? Esto igual es lo mismo que pasa hoy tal vez en Palestina, que dicen, para reconocer, para negar, digo, que es como lo compensatorio, ¿no? Para negar que hay un genocidio, es decir, los de Hamas son muy malos. No, ¿qué tiene que ver? Hay un genocidio. Lo mismo pasó el 16 de junio de 1955, cuando se bombardeó Plaza de Mayo. Siempre se dice, sí, pero el peronismo quemó iglesias ese día. Sí, pero bueno, no murió nadie. O sea, y no es lo mismo quemar una iglesia que bombardear una plaza, donde hay miles de personas. Bueno, pero es como la idea compensatoria. Los discursos del genocidio siempre son compensatorios. Los mapuches eran malos, bueno. Y perdón, y me quedé con algo importante. ¿Por qué digo el Día de la Raza? Porque el Día de la Raza, cuando en la época de Irigoyen, de Perón, si bien vuelvo a decir, era un día que colocaba al indígena o a los indígenas en términos de subalternidad, sin duda, había reconocimiento de esas lenguas y culturas. No es el discurso que ahora vos escuchás no sé si vieron el spot que hizo Milei con el Día de la Raza, que eran todos salvajes y se comían entre ellos, y llegó Colón. Además, Colón era un mercader judío totalmente, y ahora lo toman como un héroe civilizatorio, ¿no? Digo esto de mercader judío porque nunca fue, no italiano, no, nunca se sabe, siempre los nombres que se le ponían y ahora se lo pone como un héroe civilizatorio, ¿no? Bueno. Pasaba con los Cuomo, que eran destituyentes. Destituyentes, también el kirchnerismo, ¿no? Sí. No, por eso digo que hubo y hay, ¿no? Por eso hay que ser muy cuidadoso, y yo entiendo la complejidad de hablar de estas cuestiones, porque uno cuando va, sobre todo a ciertas comunidades indígenas del norte, ve un nivel de pobreza, de ataque político y de situación de fragilidad, que bueno, hay que ser cuidadoso en los términos que uno diga, ¿no? Sobre todo yo, que me gusta hacer chistes, comentarios, y a veces que se entienda que estoy en un tema que no es, realmente son situaciones complejas, ¿no? Las violaciones, bueno, de lo que llama el chineo, por ejemplo, con las comunidades wichí, sobre todo. En Salta el chineo se le dice que es una práctica colonial, ¿no? La violación de mujeres indígenas, ¿no? Que no están penadas, se llama chineo, ¿no? Como casi como. Pero digo, son situaciones que tal vez, si bien existen situaciones extremas, hay poblaciones que siempre viven esa condición extrema, ¿no? Como que hace 500 años, no todas, viven una situación extrema, ¿no? Algunos pueblos indígenas. Sobre todo los pueblos chaqueños, ¿no? Son una situación, los Con, Wichís, Mocovit, Milagá. Y también se usa mucho eso que decías vos de culparlos. Hace mucho, nosotros tuvimos un seminario interdisciplinario, viajamos a Chaco. Y bueno, no hay acceso a la salud pública, hay muy pocas
muy poco sistema computable, entre muchas otras cosas, pero bueno, vos hablas y te cuentan que les dicen que bueno, que no ponen salitas porque bueno, los wichis y los com se pelean, entonces para que no se roben los medicamentos de la salita y se droguen los indios de mierda, entonces no hay salitas. No, hay una visión muy animalizada, ¿no? Como los sí. indios como animales, o infantilizada, ¿no? Son todos imaginarios de la subalternidad, ¿no? Puede ser del indio, puede ser del árabe, puede ser pero son imágenes coloniales, ¿no? Lo infantil, ¿bien? Hay que tratarlo como un niño porque no entiende, de animal, entonces es peligroso, hay que tener cuidado, de lo violento. Sí, yo también, me acuerdo con la CCC en Pampa del Indio, y me encantó que estaba Mártires López, que era un dirigente del PCR, discutiendo con alguien de la CTA. Y creo que te lo conté a vos, y me encantó porque estaban discutiendo en español y me di cuenta de la importancia de las lenguas. Pues están discutiendo en español, porque nadie hablaba de com, ¿no? Nadie de lo que estábamos escuchando. Y se iban calentando, y mientras se iban calentando se les escapaba el com. Ahí me di cuenta que el com era una lengua viva, ¿no? Porque cuando empezó a aparecer, porque uno era más de la CTA y uno del PCR, tenían diferencia, estamos hablando cerca de 2001 y 2001 en Argentina, ¿no? Entonces los debates políticos eran acalorados. Y cada tanto se les iba escapando el com, y el com iba, el toba, ¿no? El lengua toba, el lengua com, iba ganando el discurso y al final terminaban hablando en com, reputeándose, y dije, bueno, eso significa que esa lengua está viva, ¿no? Porque cuando tuvieron que hablar en serio dijeron, no podemos hablar en español, vamos a hablar, no sé qué estarían, pero estarían reputeando. Bueno, el com es una lengua sin duda que tiene muchísimos hablantes, ¿no? 60.000, 70.000, 80.000. Sobre todo en Chaco, en Formosa, un poquito en Salta, y luego sí, comunidades acá en La Plata, entre el barrio Toba y el barrio Toba de Rosario, ¿no? Gran barrio en términos de población. Bueno, entonces, lo primero que tenemos que tener cuidado cuando estamos hablando de 1000 lenguas indígenas en el continente americano, ser muy cuidadosos de que son pueblos muy distintos. De hecho, cuando estamos hablando de diferencias lingüísticas entre el com, por ejemplo, y el guaraní, son lenguas que inclusive podrían estar más distantes que el español y el hindi, ¿bien? Porque ni siquiera estamos de acuerdo si son lenguas del mismo tronco lingüístico. O sea, no hay inteligibilidad. Sí, entre las lenguas, por ejemplo, las lenguas guaraníes, que vos tenés el guaraní criollo, que hablan los paraguayos, los correntinos, que además también hay variedades. Tenés en Biá, que es el guaraní que se habla en Misiones, las comunidades indígenas, y otro guaraní indígena que es el abá. Y entre esas lenguas algo puede ser entre el español y el portugués, ¿no? Que algo de entendimiento hay entre esas lenguas. Pero entre todas las lenguas, yo ahora estoy estudiando quechua por la profesora. No hay una palabra, ¿no? Inclusive lo que yo pensaba que era la declinación, dije, bueno, la declinación del guaraní, no tenemos nada para marcar, ¿no? Un fibrón, no importa. El guaraní, piensen que la flexión verbal, todos son de letras que van a entender. La flexión verbal en español está al final, ¿no? Amo, ¿no? La O es la primera persona, amas, ¿no? Ese as es la segunda persona. En guaraní, y eso que tenemos en español no es por el español, es lo que hace que nosotros hablemos una lengua indoeuropea. Todas las lenguas indoeuropeas tienen esa marca de flexión verbal. Es decir, el hindi en la India, el alemán, el español flexionan al final. El guaraní flexiona al principio. Pero eso, y el quechua no, flexiona al final. Fíjense la distancia que hay en esos troncos lingüísticos que tenés una lengua como el guaraní, lenguas que están geográficamente pegadas, ¿no? En términos, es verdad que América es como monumental, ¿no? Todo muy, realmente, pero están pegadas en términos de que los guaraníes estaban y estuvieron históricamente, hablando de la conquista, del lado que ellos no podían bajar de la selva Amazonas, ¿no? Justo en los valles que se van convirtiendo en selva Amazonas eran los lugares donde estaban ocupados por los... Y son dos lenguas que flexionan como dos troncos completamente distintos. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que pensar es eso, ¿no? La cantidad de diferencias complejas que hay lingüísticas y cómo encarar esto que es la enseñanza de lenguas indígenas en la facultad. Bueno, luego acá tenemos otro problema como más metodológico, que es lenguas indígenas, ¿no? Porque bueno, tenés unas literaturas que nacen en los términos que nace la literatura europea, que es una larga trayectoria de sistemas de escritura, ¿bien?
que se crean campos literarios autónomos, y luego estados que publican esos libros y los hacen circular, y la Revolución Francesa, imagínense, que abre bibliotecas en todos los lugares de Francia para imponer el francés como lengua, etcétera, etcétera, sino que son lenguas que como concepto de literatura son muy recientes. Recién en las últimas décadas hay escritores en quechua, en guaraní, que escriben como escritores. Bueno, uno podría decir, en el caso del quechua, tenemos en la década del 50 el primer gran escritor, que sobre todo escribe en español, pero también en quechua, que es Arguedas, ¿no? Arguedas es el gran escritor, que además es el gran traductor de algunos poemas épicos en quechua. No, me quedé pensando a ver si me acordaba exactamente lo que dice Vargas Llosa ahora cuando publicaron, no me acuerdo si fueron Los ríos profundos o Zorro de arriba, Zorro de abajo, ¿no? Esos grandes libros, que dice algo así como que pudo haber sido un gran escritor, que el indigenismo lo destruyó, ¿no? Que es lo contrario a lo que dice él, porque él se cría en un Ayllu, ¿no? Un Ayllu es la comunidad indígena de los Andes. Pero, entonces tendríamos que ver qué es la literatura indígena. Ahí tenemos un tema complejo. ¿Por qué? Porque gran parte de la literatura indígena, hasta estos escritores modernos, es una literatura oral. Y una literatura oral que durante muchos siglos estuvo mediada por otro. No la recopilaron los indios, sino los blancos. Por ejemplo, en los grandes casos en Argentina, Alemán Nietzsche, el antropólogo alemán que recopila los cantos mapuches, y no en cualquier lugar, por ejemplo, él los recopila en el Museo de Ciencias Naturales. A los indios que secuestraban en la conquista del desierto se los llevaban a él para que él los entreviste y recopile. Fíjense, es difícil eso como documento literario. Es bien benjaminiano, es un documento de barbarie, ¿no? De hecho, él después se termina afiliando al partido nazi, ¿no? El Partido Nacional Socialista Alemán. Lo cual, ojo, también era un genio, Alemán Nietzsche, un genio muy interesante. Él, de hecho, recopila toda la literatura de los burdeles, de los cabarets de la época, por eso los primeros escritos de tango los recopila él. Pero bueno, es un texto que es indios, mapuches, secuestrados en el Museo de Ciencias Naturales, que él los entrevista, y eso es, por ejemplo, uno de los primeros textos que nosotros tenemos de poesía popular de mapuche. Es decir, tenemos los antropólogos, puede ser el folclore, los folcloristas, Ambrosetti es muy conocido, ¿no? Luego, durante el peronismo, ya nombré a Carrizo. Luego, antes de eso, tenemos todo lo que son las traducciones de los textos religiosos a las lenguas indígenas. Eso sí, o sea, las órdenes religiosas traducen todo, no solamente la Biblia, sino catequesis, misa, distintos discursos religiosos. De hecho, los primeros textos en Argentina, en los códigos territorios argentinos, son en misiones jesuíticas en guaraní. Eso es interesante, ¿no? Los primeros libros publicados, porque estaban las imprentas acá, ¿no? Hechos, publicados en territorio argentino, no fueron en español, fueron en guaraní. Pero claro, eran textos católicos, ¿no? Textos católicos. Entonces, bueno, ahí tenemos un tema. ¿Qué literatura vamos a dar de la literatura indígena, ¿no? Es un debate. Y ojo, es un debate hacia adentro de las comunidades, porque la mayoría de las comunidades hoy son católicas, ¿no? Y hoy, algo que todavía borra mucho más la identidad indígena, yo a veces parezco chupacillo diciendo esto, pero que es la cultura protestante, ¿no? Porque la cultura católica es una cultura que por condición mediterránea, por su estructura, siempre fue mestiza, ¿no? Es decir, el catolicismo solamente tiene problemas con las idolatrías, no tiene problemas étnicos ni lingüísticos, agarra todo. Y de hecho con las idolatrías hasta ahí, porque como tienen los santos, te van y dicen, bueno, te saco tus dioses, pero te dejo algunos para que vos vayas inventando. Pero la cultura evangélica borró mucho eso, fuertemente, ¿no? Porque muchos ritos indígenas se decían católicos, eran indígenas y perduraban en el tiempo, como supuestos ritos católicos. Entonces, bueno, hacia dentro de las comunidades indígenas tenés también esta posición, ¿no? ¿Qué es esa literatura indígena? ¿Es la literatura religiosa, católica, en lengua indígena? ¿Solamente son estos escritores, son los textos? Inclusive esta memoria oral es muy reciente. Por ejemplo, en guaraní vos tenés el primer texto de literatura oral, que otra vez lo charlamos, la Ibura Pitá,
que es la década del 50, y por qué digo el primer texto en memoria oral relativamente preservado y no atravesado por discursos civilizatorios, porque el que lo recopiló hablaba guaraní como lengua materna, vivió muchísimos años con los guaraníes, en el Guairá, que es una zona de Paraguay, y son mitos que aún hoy vos vas a Misiones y los viales lo siguen contando, ¿no? Son narraciones orales. Pero sigue siendo un libro que recopiló a alguien que no es un vial. ¿Se entiende esto? Lo cual no significa que hoy no haya, en los últimos años, poetas vial que escriben en vial. Pero estamos hablando de una literatura que ya tiene un montón de mediaciones distintas a las literaturas europeas. Yo igual uso el término de literatura sin problema, ¿no? Pero es un debate metodológico, porque no es lo mismo. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Con el quechua sí tenemos otra situación que ustedes lo habrán visto en literatura latinoamericana 2, que hay una clase alta inca que continúa, de hecho la MITE, etcétera, son formas de organización social inca, ¿no? Pasa que la diferencia es que era recíproca, ¿no? Los españoles entendieron solamente por un lado, más mileísta, ¿no? Dijeron solamente me da, ¿no? Porque el incario devolvía, ¿no? La mita le daba al incario y el incario devolvía. La colonia se olvidó la parte que tenía que devolverle a... Pero esa clase inca empieza a escribir en español. El caso ejemplar es el Inca Garcilaso, ¿no? Pero está lleno de... que no pasó tanto en el mundo guaraní, aunque también hubo una alianza, ¿no? Sobre todo en 1537 la fundación de Asunción. Pero no pasó este desarrollo. ¿Por qué? Uno podría preguntar. Bueno, porque los incas sí tenían un tipo de sistema de escritura, que para nosotros además es muy raro, que son los quipus. No sé si los vieron alguna vez. Los quipus son sogas, para decirlo así, que van haciendo nudos, y la cantidad de nudos y distancia entre los nudos y la forma de los nudos van creando sentidos, que primero eran numéricos, pero hoy se sabe también que eran narrativos, que sería el primer sistema de escritura no atravesado por el gesto, ¿no? Perdón, por la marca, ¿no? Sino por algo táctil, ¿no? Realmente es muy complejo pensar los quipus. En algunos museos se ven, pero bueno, obviamente los españoles los quemaron todos. Y si otros pueblos indígenas tuvieron sistema de escritura, ¿no? Sobre todo los pueblos mesoamericanos. Los pueblos mesoamericanos, bueno, tuvieron sistema de escritura, ¿no? Los mayas y los nahuas, ¿no? La cultura nahuatl, la lengua náhuatl. Tuvieron los famosos glifos que llegaron a forma silábica, ¿no? Parecido a lo que fue el desarrollo de muchos sistemas de escritura. Bien. Bueno, yo estoy hace una hora, ¿no? ¿Charlando? Sí, tranquilo. No, porque no quiero... Entonces, bueno, ahí tenemos un gran problema metodológico. ¿Qué hacemos con esa literatura, no? ¿Qué recorte hacemos? Esa literatura oral, esos escritores recientes. Y luego, esto dentro de un concepto restringido de las lenguas y las literaturas indígenas. Luego tenemos un concepto, yo diría, más general o ampliado, pero te voy a terminar, que es pensar todo lo que es indígena en eso que llamamos las literaturas nacionales. Que desde ya, eso ya está trabajado por las literaturas argentinas, que no sería para trabajar, pero sí se puede pensar que hay algo indígena ahí, ¿no? Pienso en, hoy de hablar de los símbolos patrios, ¿no? La cantidad, el himno nacional que habla del incario, el sol inca de nuestra bandera, bueno, etcétera, etcétera. Pero la misma literatura, ¿bien? La sintaxis que utilizan algunos cuentos Quiroga, Horacio Quiroga, ¿bien? Algunas novelas como la de Alfredo Varela, Río Oscuro, que después Hugo del Carril la lleva al cine. Escritores de distintas regiones, bueno, Sixto Palavecino, ¿no? Letrista del quechua, bueno, muchísimos escritores santiagueños que escriben en una mezcla español-quechua. Es decir, marcas de nuestro cotidiano, no solamente selección léxica, sino figuras míticas, ¿no? El Gauchito Gil, la Virgen de Itatí, digamos, también, digamos, algunas más, el San La Muerte, las músicas, el chamamé, el mate, que son todas marcas, eso sería como lo más amplio, ¿no?
pero que a veces siempre que pensamos lo indígena lo pensamos en su zona restringida, que igualmente es una zona restringida, estamos hablando de 1000 lenguas, ¿no? Que es una zona restringida ampliamente rica, pero inclusive eso lo podemos ampliar y ver cómo lo nacional tiene modulaciones indígenas, ¿no? En las caras que tenemos, no le decía Carlos en joda, pero un poco en serio, ¿no? Es una cara que tenemos en la jeta, que tenemos los argentinos, las religiosidades, la alimentación, ¿bien? Entonces, bueno, eso sería, y las literaturas, ¿no? Yo creo que si uno piensa ciertos recortes de la literatura argentina, sobre todo el interior del país, lo indígena es muy fuerte, ¿no? Quien trabaja esto muy bien es Ángel Ramos, ¿no? Y otros autores a partir de su teoría de transculturación, pero uno siempre piensa eso como afuera, ¿no? Eso pasa en Roa Bastos, eso pasa en Arguedas, no puede pasar en Argentina, ¿no? Y si uno ve la literatura Tizón, por ejemplo, ¿no? Ciertos sonidos, cierta musicalidad, también ahí está lo indígena. A mí, yo pensé que había hablado menos, pero como hablé una hora, está bueno charlar un poquito, ¿no? Entonces, como algunos temas, ¿no? Las lenguas indígenas que se hablan en Argentina, el debate político de esas lenguas con el Estado, las reformas educativas, otro tema, y luego esto de las literaturas indígenas, ¿no? ¿Qué recorte hacer? Si uno restringido, uno general, pero inclusive dentro de ese restringido, ¿qué agarrar, qué tomar de esa literatura? Que también es el debate que se da con la literatura argentina, ¿no? ¿Qué tomamos de literatura argentina y qué no? Desde ya, nadie está inventando nada, pero que son debates complejos, ¿no? Y después, ya dije, mucho día también, no termino, ¿no? Como el borracho que dice la última, y sigue, ya me voy y no se va. No, que sí marca, fíjense cómo en un continente que se hablan 1000 lenguas, y en Argentina que se hablaban 34 y hoy se hablan 14, ¿no? Algunas con más o menos uso. Recién las últimas décadas, yo diría los últimos 4 años, 5 años, 6 años, las universidades estén haciendo ingresar las lenguas indígenas, ¿no? Y que al mismo tiempo cuando uno las ingresa es compleja. Por ejemplo, Dani, que es el profesor de guaraní, Daniel Rojas, de la cátedra, él obviamente no tiene un título de profesor en guaraní, porque eso en Argentina no existe, aunque haya eso también es raro, ¿no? Porque en Argentina no hay 1 millón de hablantes de inglés nativo. Pero hay un montón de carreras de profesores. Y está bien porque el inglés, si nadie está diciendo que el inglés no es una lengua clave, pero ¿cómo no hay un profesorado de guaraní? En los últimos años sí, bueno, en Corrientes hay unos casos, Misiones hay unos casos, pero todo tan incipiente, tan complejo, entonces, ¿cómo validás eso? Entonces, bueno, a partir de ahí, lo que quieran ir charlando me parece que está bueno. No sé, a mí primeramente me surge, ahora que estaba planteando estas cosas, la duda sobre, bueno, eso, sobre el recorte, cómo, por ejemplo, se pensaría un seminario, pues yo, por ejemplo, vine hoy porque, bueno, literaturas indígenas, voy a pescar algunas datas para después leer. Sí. Bueno, pero Arguedas lo leíste. No. Yo ayer estaba leyendo Arguedas y dije, ¿por qué no leo todo el tiempo Arguedas? ¿No? Además llorás, es como emocionante, ¿no? Todo. No, obvio, y veo lo que voy a decir con él. Yo estaba dándole a mis alumnos del secundario Quiroga, y sí estábamos viendo el Yacilla Tiré, bueno, y sí, lo guaraní aparece un montón, y mismo los chicos que son del Retiro, muchos conocen, bueno, palabras que se van diciendo entre ellos y todo. Y bueno, y veo cómo en la literatura canónica claramente hay cosas. Pero bueno, volviendo... Sí. Pero esto está buenísimo porque para mí parte de la complejidad es que hay, ¿cómo decirlo? Eso que hablamos de una destrucción simbólica, que la violencia política hacia ciertos pueblos y de manera extensiva hacia ciertas lenguas y ciertas culturas, en términos gramscianos, ¿no? ¿Qué dice Gramsci? Las clases altas
hoy lo pondría en discusión esto que dice Gramsci, tienen un concepto integral del mundo, por eso lo imponen a las clases populares. Y las clases populares tienen una idea fragmentada, ¿no? Entonces, ¿cómo sistematizar una cultura popular que no está fragmentada solamente por las extensiones discursivas, sino porque son clases fragmentadas socialmente? No dirigen, o sea, nunca se pensó el guaraní como sistema de enseñanza, sí el español, ¿se entiende esto? Entonces, cuando vos pensás es mucho más fácil. ¿Querés enseñar español? ¿Sabés qué enseñar? ¿Querés enseñar español? Es fácil. De hecho, vas a internet y bajarme clases, 5 clases de... Estábamos con un profesor de guaraní, Daniel, que habla muy bien guaraní, etcétera, etcétera. Y es muy complejo preguntarse cómo enseñar una lengua que no ha sido sistematizada en su enseñanza. De hecho, lo que pasó en Paraguay. ¿Qué pasó al principio? ¿Qué lengua? De hecho, se preguntó, ¿qué guaraní enseñamos? Porque no es el mismo el español que vos hablas en la calle, que el español que estamos hablando ahora, que enseña. Entonces, esos son todos debates metodológicos que en la historia del español llevaron cientos de años, y cientos de debates, y cientos de... Entonces, claro, eso es lo que pasa ahí como una bomba simbólica de fragmentación. Entonces, bueno, es muy difícil esto, un autor... Claro, eso, o sea, lo preguntaba más que nada asumiendo la complejidad, porque como decías, está lo que se hizo como un registro quizás al principio del siglo XX o a fines del siglo XIX, y después lo que escribe la gente ahora. Entonces, ¿qué es más importante dar cuenta? ¿O tienen las mismas visiones sobre los mismos temas? ¿Cómo haces un programa que dé cuenta por ahí o que trate de sacar el mayor valor posible de eso? No, y también es importante entender que el mundo indígena ingresa rápidamente como fuerza del trabajo al sistema mundo de producción capitalista y no está fuera de ese mundo. Uno a veces tiene idea de que son pueblos indígenas autónomos que produjeron literaturas autónomas, que mantuvieron, y en realidad fueron fuerza de trabajo que cada tanto, en ciertos momentos de desarrollo político, crean una conciencia indígena. El caso de Tupac Amaru era un indio español que hablaba como lengua materna el español, era descendiente de los incas, no de Tupac Amaru, él se nombra Tupac Amaru, es decir, y ahí crea nuevamente una tradición indígena, que después sobre eso cae un montón de destrucciones y queda como algo latente, fragmentado, que después aparece Arguedas y el tipo te vuelve a sistematizar todo eso. Entonces vos tenés la ilusión de que eso estuvo unido históricamente, pero son historias de fragmentación y que a tanto pueblos y autores los pueden como... ¿Por qué? Porque también las literaturas nacionales existen porque hubo un Estado-Nación, ¿no? Eso sin duda. O sea, sin Estado italiano no existe el toscano, luego italiano y luego no existe, y antes no existe Dante. Imagínense si el toscano no triunfaba como lengua italiana. Nadie dudaría, sin duda, de la Divina Comedia como un texto de los más complejos y más hermosos y más vívidos de la literatura mundial. Pero no hubiera tenido el lugar que tiene, como pasa con el Quijote. No estoy diciendo que sean textos que la calidad esté en discusión, para nada. Digo que son estados que lo pusieron como orden de... Eso con literaturas indígenas no sucedió. Entonces son como fragmentos. Sí. Para mí pasa eso, por ejemplo, el intento de sistematizar la lengua, vos te vas a los diccionarios y son súper pobres, hay un montón de palabras que están comenzando los pobres de base. En los diccionarios actuales, dices. No, sí, y con el guaraní también sucede que, bueno, ¿qué varía del guaraní? Se trabaja, yo vi los manuales, muchos manuales, se trabajan registros del guaraní que a veces las personas no hablan o les cuesta entender. Está el caso de Paraguay, que yo sí le reconozco a Paraguay con todos sus límites, digamos, de implementación, procuró todo una introducción al guaraní en el sistema, al sistema escolar. Pero los diccionarios que hay, a mí de los que leí yo, el lenguaje
de la década del 60 me parece mejor que los que leo ahora. Entonces, decir, Iguay era un jesuita que es el que forma a Bartolomé Miliaga, bueno, la gran tradición jesuítica paraguaya, pero que es un guaraní que en muchos usos del guaraní que marca Guay no se habla más. Entonces, y después vos sí tenés muchos muy buenos trabajos de lingüistas que describen el guaraní parado o el guaraní en uso, pero no diccionarios. Entonces, sí, no, el tema de los diccionarios y de la producción textual, ¿no? Es sumamente... Y eso el caso de Paraguay. Bueno, Corrientes es para mí, en ese sentido, no voy a utilizar un término que está mal, peor, porque hay una reforma en 2004 que hace el guaraní lengua oficial de Corrientes y no se hizo nada más. O sea, Paraguay hizo un montón de cosas que uno puede discutir, están los institutos, enseña guaraní, vos podés discutir si ese guaraní es guaraní, pero hay un montón de gente que se comprometió en eso y discute y se pelea. Algo lo de Corrientes, está esa ley que es de 2004, se tradujo la Constitución correntina al guaraní y no se hizo nada más. Y de hecho, en muchas escuelas, muchas escuelas no se implementó la educación intercultural bilingüe porque los distintos partidos gobernantes de Corrientes no consideran el guaraní, cosa que en Paraguay, y tiene un sentido, obviamente, porque no hay pueblos indígenas. Está bien, pero hay lenguas indígenas. Entonces, aplicar la ley para gente que habla lengua indígena. No, pero entonces no hay pueblos indígenas, no se habla. Entonces, bueno, también ahí hay... Sí, y como también la enseñanza de la lengua va de la mano de la enseñanza de la literatura, ¿no? Uno piensa y dice, bueno, como decías vos, en cuanto a los sistemas de poder, uno en el colegio enseña que hay cosas que son mitología y hay cosas que son folclore. Entonces las tradiciones y las historias que hay de nuestro territorio son folclore. Ahora toda la mitología griega es mitología, ¿no? Entonces Zeus es un dios, no sé qué. Ahora si le enseñas a los chicos que hay nada de la yerba mate, que los guaraníes pensaban que todos los espíritus que tenían que ver con la naturaleza o con las hierbas eran femeninos, le estás enseñando folclore y le estás enseñando mitología, que en realidad la mitología inspira la literatura también. Sí. Espera, antes de eso me quedé con una cosa de Paraguay. Sí. No, sí en Paraguay, a diferencia de Argentina, los últimos, yo diría 40 años, ya hay una cantidad de narradores que están escribiendo en guaraní, ¿no? De hecho, el 17 y 28 de octubre hacemos el tercer encuentro guaraní. Viene un escritor en guaraní que a mí me interesa, se llama Mario Castells. Él recopila muchos de estos escritores. De hecho, Biblioteca Nacional de Argentina ha publicado, y en Paraguay tenés Roabastos, que han enseñado guaraní. Él escribe en español, pero tiene unos usos. Y si hay un cancionero, que por eso el Corrientes es un caso de desplazamiento. Vos hasta la década del 30, 35, vos tenés un cancionero en música correntina, mayoritariamente en guaraní. Y vos tenés en Paraguay la guerra del Chaco de la década del 30, ¿no? 33, 35, 32, 35. Y hasta la actualidad vos tenés un cancionero popular en guaraní, ¿no? Si bien también el español sigue creciendo. Y bueno, en Paraguay tenés los diarios de la guerra Guazú, ¿no? Que son los que los hace escribir en guaraní. Digamos, tenés toda la tradición escrituraria. También hay tradiciones escriturarias, ¿no? Colonial, el caso de Paraguay, tenés diarios en guaraní en la época del siglo XIX con Solano López. Bueno, y después esto, que sí que es una visión del indígena como algo menor de la humanidad, ¿no? Como que no llama la historia del mito. Que a mí, una cosa que me enojaba, yo pues, son los temas que más me interesaba, creo que hay excepciones, ¿no? Fofani, yo me acuerdo de las clases, se introducía mucho lo indígena, que era como que uno hablaba de literatura indígena o de lenguas indígenas, no sé, se te cagan de risa los profesores decían, no existe eso, ¿no? O sea, tenemos grandes escritores, ¿cómo vas a tratarme a estos escritores que no? Como si no hubiese una riqueza ahí. Pasa que lo que sucede es que están mediados por otros autores, una literatura que hasta muy recientemente está mediada por
antropólogos, por arqueólogos, bueno, sí. Por eso, o sea, yo te digo, a la primera persona, sinceramente no puedo valorar porque casi no lo conozco. O decir que me interesa. Pero te lo escuchaste en la película. Chivo y la pelea. Estaba sentado en la Sí, sí, ya escuché. ¿Qué te pareció? A él le gusta. Claro, sí, por él leí, todavía no leí el final de la psicología, pero digo, es algo que claramente a muchos nos interesa y lo valoramos desde vamos, en el sentido de que creemos que hay algo importante para leer, pero a la vez, bueno, claro, por un lado, el conocer este conocimiento de la lengua castellana, de conocer los textos, hace que sí, que cualquiera se pueda pagar de la risa sin tener ese interés. Sí. Sí. Como ir abriendo puertas, ¿no? Yo notaba dos o tres cositas. Sí, Uno, como esta idea del otro, esto que decía que no había comunidades aborígenes. Bueno, tenés la población normal, de llamarlo así. Entonces, ¿cuántos? La mitad son descendientes de aborígenes. Sí, étnicamente dicen que en los estudios ADN son 56% en Argentina, ¿no? Tal cual. Y de los países con menos. Tenés una tradición que, si querés recuperar, está ahí para la misma población. O sea, es primero como una pertenencia identitaria. No son solo nosotros las comunidades que están ahí, no hay que tocarnos, no hay que tratarse, sino que es parte de la propia tradición del país. Después, algo que me llama la atención es lo que decía Angie, ¿no? Cómo enseñarlo, ¿no? Cómo dar la cosmogonía, como si fuera una cosmogonía griega, donde ya está todo muerto, o tenés que saber que hay gente que cree en eso y realmente es la creencia de una cantidad de personas que hay que respetarla como tal, ¿no? Hay que acordar está bueno como lo trabaja Sade en el Penado, que primero presenta la brutalidad, la antropofagia, y te termina tirando por la cabeza con un sistema cultural, social, cosmogónico de una comunidad aborigen de una manera sorprendente. Uno se queda como si estuviera leyendo filosofía griega, no lo tira para abajo, sino que lo lea, presenta toda esa complejidad. Y está bueno esto de los cursos. Vos nombraste un par de autores, yo lo primero que hice fue irme a ver qué hay en la biblioteca. Entonces, Arguedas, hay libros en la biblioteca. De hecho, están los libros de antropología. Están los textos literarios de José María Arguedas y los textos. Pasa muy poco. Un gran antropólogo y un gran escritor. Novelista, ¿no? Para mí los dos mejores son el Zorro de arriba, Zorro de abajo, que es el que comienza reivindicando. Es esa frase famosa que Fanny justo lo probó y lo va a probar varias veces. No soy una cultura, ¿no? Y él dice reivindicando un demonio que habla español y quechua. Amari es un hijo medio guacho que lo tira en la comunidad de Nailu, no hablaba quechua, y el Nailu entonces él tiene esa sensación todo el tiempo de no ser indio y ser indio, y que además es algo que le pasa a toda la gente que habla lenguas indígenas. ¿Qué soy? No, porque tiene que ver con esto fragmentado. De hecho, ¿vos dónde sos, perdóname? De Misiones, por el acento. Bueno, con el guaraní. Un montón de gente que habla guaraní y dice, che, pero habla guaraní, no hablo guaraní. ¿Cómo que no habla guaraní? Si yo estoy escuchando. Pero no es solamente un proceso de ocultamiento, es como que hay una sensación de que hablando una lengua indígena no la hablas. Como que hay algo ahí de que no llegaste al nivel de hablarla. Y tiene que ver justamente con esto de el borramiento de un recorrido documental, histórico, cultural. La utilización del español en Misiones al menos se perdió un montón en la transmisión oral incluso de la comunidad. No, claro, sí. Y después de elevado también, es decir, yo aprendo griego, ¿por qué no puedo aprender guaraní? Como que no sea de la comunidad guaraní, ¿no? Como ofrecimiento, como propuesta, es decir, ustedes que aprenden lenguas, los de letras, nosotros
¿Por qué no guaraní? ¿Por qué no una literatura guaraní? Digo guaraní, alguien se puede quejar decir el quechua también. Bueno, vamos a ver. No, pero es un mundo que podría tener muchísimos desarrollos. Después todos sabemos que el Estado no tiene el presupuesto para hacer todo, pero es sorprendente lo poco que hay de literaturas indígenas y de lenguas indígenas, sobre todo pensando de que son lenguas que son de nuestro territorio, te abren tonterías, ¿no? Conocer la toponimia del país. Es decir, esto significa esto. Y le da un nuevo sentido. O conocer los nombres de los animales, ¿no? Digo cosas sumamente sobre cuestiones históricas. Y ni hablar si querés sumarle la literatura, la complejidad de hablar otra lengua que tiene otro modo de categorizar morfosintácticamente la realidad que pero sí, es como que uno tiene que justificar algo que no debería, pero bueno, como no está... no, para nosotros fue realmente, de hecho, este año cuando se curricularizó la materia nos sorprendió, ¿no? Porque realmente fueron muchos debates, por ejemplo, un debate que se daba con las clásicas, no creo que con los colegas de las clásicas, porque yo tengo muy buena relación, era la idea de que si estudiamos lenguas indígenas, era en contra de las lenguas clásicas. O sea, yo nunca entendí, primero porque esto que decía, la historia del latín y las lenguas indígenas en América están brincadas, ¿no? Todos los jesuitas, los franciscanos, los Montoya, que es el jesuita que sistematiza el guaraní acá, escribe en latín y en guaraní, digamos, hay todas unas pero además esto de las lenguas, ¿no? Pero no pasa con el japonés también. Si yo quiero estudiar japonés, nadie diría, no, pero estás perdiendo. Y hay algo ahí como que de lo políticamente, ¿no? Como que algo ahí y algo cultural que entró. Tiene sentido estudiar japonés porque nos llama la atención la cultura de Japón. Y abrió puertas, todo claro, ¿no? Decía, bueno, ahora hay unas jornadas. Quizás es una estupidez, lo voy a decir, y ya lo hicieron 1000 veces. Pero un médico quería, de cara a las jornadas de la cultura guaraní, te invitamos a pasar por la biblioteca y fíjate que están estos libros de literatura y cultura guaraní. Sí, o incluso fichas. nosotros justo en nuestra carrera y en la FACU damos literatura argentina desde una perspectiva más histórica, o sea, de los textos que fueron relevantes en distintos periodos históricos, pero en otras facultades en nuestro país los das se da de forma territorial. Vos tenés literatura del NOA, literatura del NOE, literatura patagónica, y en eso inevitablemente se terminan inmiscuyendo elementos de la cultura de los pueblos originarios. Primero porque es un poco imposible no hacerlo, o sea, si vos estudias literatura del NOA, inevitablemente el quechua se viene, o sea, porque los escritores del NOA están en contacto con esa cultura, y lo mismo pasa con nuestra Patagonia, que también es otra forma de verlo. O sea, en vez de pensar en las literaturas originarias como algo a estudiar, casi como un objeto científico, sino introducirlo dentro de cómo pensamos nuestro país, que es inevitablemente producto de la cultura de los pueblos originarios. Sí. ¿Y el curso que están haciendo? ¿Nivel 2? No, este es el primer nivel. Hay un nivel de quechua, que lo da Sabrina, el quechua más tiene 12 millones de hablantes, variedades muy distintas, esas variedades, y guaraní 1. Si el próximo año empieza a crecer, la idea es sumar distintos niveles, ¿no? ¿Carlos, ¿se va a decir algo o no? En realidad, quería completar a lo que he dicho en relación a todo lo que fueron hablando, que lo que yo planteaba como un problema sobre el desconocimiento para valorarlo, es justamente pensando que nada bien, que se pueda conocer un poco, y claro, está en rico lo que se puede descubrir, bueno, eso, haciendo encuentros o seminarios, o de la forma que sea que se pueda dar algún tipo de visibilidad acá, como la de repente, bueno, el
cultura japonesa que hay, que te llama la atención. Y bueno, todo eso supongo que sirve para que uno pueda conocerlo y bueno, empieza a tener más legitimidad, ¿no? Sí, después no quiero ser, no sé cómo estamos tiempo. Sí, tenemos el habla hasta las 5. Bueno, no quiero ser romántico, yo antes era más como materialista duro, ¿no? Medio soviético por mi parte, ¿no? Maoísta. Y un poco el mundo me aflojó. Y sin caer en eso, hay algo del pensamiento indígena que, sin idealizarlo, yo creo que en este momento del mundo guarda algunos sentidos importantes también políticos. Yo estoy contestando lo tuyo, Carlos, pero me quedé pensando en otro contexto. Esto de que parece una obviedad, pero no podemos vivir en un mundo donde está habiendo una desaparición de la mayoría de las especies animales, vegetales, hongos, medio ambiente. Hay una película que si no la vieron, siempre lo recomendar, de Kurosawa, Versus Ala, porque los pueblos indígenas están en todo el mundo, ¿no? Están los Sumi, por ejemplo, en todo el Ártico, de los países nórdicos, ¿no? Suecia, Groenlandia son mayoría absoluta, que hay una música que es Sumi, sí, famosa. Ustedes son más jóvenes que yo, les digo, una chica que hace rock. York, bueno, es una Sumi, ¿no? Son todos los pueblos indígenas que estaban antes de la expansión de Occidente, que también pasa en Rusia, cuando Rusia ocupa, en el siglo XIX sobre todo, lo que hoy sería Siberia y Asia, que eran pueblos indígenas, ¿no? Y Versus Ala es un indígena que se encuentra con un explorador y militar del ejército ruso, un tipo políticamente, digamos, correcto, pero que está en ese choque de dos modos de entender el mundo, ¿no? Y sin caer en ninguna cuestión romántica, algo de eso hay que resignificar, porque uno ve, por ejemplo, hoy el mapa del Amazonas, y es un mapa que está, hoy se parece cada vez más, no estoy exagerando, a Santa Fe, con todo el respeto que tengo a Santa Fe, sino digo, es un yuyo de soja interminable. Eso es el Amazonas hoy, está creciendo. Pero si no hay también otros modos de entender el mundo, y los pueblos indígenas tienen en eso que decía Angie, modos de entender el mundo que tiene que ver con lo cosmogónico, ¿no? De la naturaleza, la relación con los animales, sin caer en ninguna cuestión simplista, ¿no? Algo de eso para mí es importante recuperar. Y después sí, vos tenés, bueno, que igual hoy tenemos a Verónica Narcisian, que es profesora de Wichí, ¿no? Ella no da Wichí, pero ella es una lingüista en lengua 2. ¿Lengua 2? Lingüística 2. Sí, lingüística 2, ella es especialista de Wichí, sabe mucho de literatura de Wichí. Bueno, en los últimos años hay muchos escritores Wichí, muchos escritores con. Son literaturas muy interesantes, ¿no? Muy interesantes. Pascuaj, que es un personaje que se parece un poco a Pedro Burdemales, pero mítico de la cultura, que por ejemplo explica el origen del patriarcado. Es un mito de origen de Wichí. Las mujeres tenían, en la vagina tenían una tenaza, que se convertía y se la cortaba. Siempre hay un mito de origen, ¿no? En todas las culturas hay distintos mitos de origen. El patriarcado es un mito de origen que vas a encontrar en todas las culturas. El fin del mundo como inicio, eso que algunos dicen que es por ejemplo, tanto en los sumerios como en los pueblos semíticos, tenés, bueno, acá porque también los sumerios son. Tenés el gran diluvio, otro gran mito de origen es la diferencia hombre-animal. Claro, por el momento los hombres se dan acostando con monos y ese chico no acostamos con monos. Como un mito, esto de la zoofilia, no, está prohibido. Y uno de los mitos que están en todos los pueblos es por qué nació el patriarcado, ¿no? Como un sistema político, de hecho. Bueno, Itacuaj es el que le roba a las mujeres estas tenazas cuando les cortan los penes, ¿no? Los pitos a los hombres. Pero fíjense que uno podría reflexionar un montón de cuestiones por orígenes de la humanidad, de violencia social, de violencia de género, ¿no? Hay que decir, te enriquece entender en un modo no romántico cómo en un territorio tenés mitos fundantes
Me gustaba más el de las haditas, que bueno, era un poco más divertido. Es tremendo, además es un tipo de mierda, porque después los relatos los publicó Eudeva, está buenísimo, porque es un tipo de mierda, por ejemplo, Wichis que se duerme y se mueren ahogados, porque el tacuaje, bueno, eso es bien típico de las religiones indígenas, ¿no? No son buenos los dioses. Eso está también en los griegos antiguos, ¿no? No son buenos, eso es bien semita. Yo que tengo un apellido semita, pues se me permito mucho chiste. El semita es como que tipo no puede dudar, está lo bueno y lo malo. Tanto el mundo árabe como el mundo judío, ¿no? Como que no hay duda, no hay un grisecito. Bueno, las religiones indígenas, que son cosmogónicas, son sumamente duales. Por eso el bomberito es un gran caso, es un duende que es muy bueno quien lo ayuda, pero es muy malo. San la Muerte también tiene un origen guaranítico, ¿no? Son religiones duales, es decir, los dioses no son buenos, ¿no? Bueno, en la mitología griega hasta Hesíodo es eso, ¿no? Es gente que los dioses son, porque la vida también, bueno, ¿por qué digo esto? Porque uno también en esa comparación, si uno conociera las religiones americanas, tendría también, por ejemplo, parámetros conceptuales para entender mejor la cosmogonía griega y entender la irrupción del clasicismo. La modernidad, que es el neoclasicismo, que retoma el clasicismo, es un quiebre con, por ejemplo, el cuerpo humano. Porque hasta Hesíodo, vos encontrás en todo lo que es arqueología griega, un montón de formas humanas muy parecidas a las indígenas, es decir, no secularizadas, formas humanas redondeadas, mezcladas con animales, pero no está el concepto secular. Eso es un invento de la Grecia clásica, ¿no? Bueno, cuando vos tenés esas comparaciones entendés esos quiebres, ¿no? Entonces para mí, inclusive comparativamente, y después, bueno, para mí es como cuestión política. Estás en un país de población indígena preexistente, te enriquece conocer, aunque yo creo que a diferencia de los países protestantes, nosotros también somos indígenas. Digo, étnicamente, no lo digo, también a lo Martí, ¿no? Somos indígenas por una convicción política, pero creo que para la convicción política, hasta el tipo más reciente de la Argentina, al menos que sepa, que no se haga un test de ADN, porque lo más probable es que le salga, como pasa en Estados Unidos con la sangre africana, ¿no? Creo que está lleno de videos que se hacen algunos tipos. Sí, tengo un décimo soy un décimo. No, y se quiere matar, bueno. Pero eso es así, bueno, lo mismo pasó en Alemania con los judíos, ¿no? Esa idea de que esa otredad no te conforma a vos. O si quieren hoy, Israel con los árabes. Israel es un país árabe también, aunque Israel no lo quiera reconocer. Yo igual no creo que tengamos que llegar a esos extremos, pero sí en términos de que hay una otredad que no es una otredad extrema, es una otredad que está operando, es una historia común. Por vivir en este territorio, por las comidas que comemos, entonces todo esto enriquece, no creo que empobrezca para nada. Pero bueno, viste que estamos justificando todo el tiempo. Está mal eso, no tendríamos que estar justificando. Bueno, no sé si alguien quería aportar algo más. ¿Algún comentario? Pueden escribirse, aproximar. Sí. Y claro, como dato, nosotros hace 2 semanas presentamos unas firmas al departamento y a partir de eso también se pueden hacer las capacitaciones en lengua indígena como seminario. ¿Sí? ¿De acuerdo acá? Sí. Sí, por eso te preguntamos. No, yo entendí. Qué bueno. Sí. Y o sea, también vamos a tener una reunión con dirección de enseñanza para pedir que se puedan hacer facultativas, para que se integren a cualquier ámbito del tránsito de la carrera, o sea, de primer al último año las vamos a hacer en algún momento. Pero bueno, por ahora seminario y capacitación, digamos, si no las hicieron todavía. ¿Qué hace el primer cuatrimestre? Este cuatrimestre va a estar todo el año, se repite. Yo lo estoy cursando, yo soy profesor y la estoy cursando como estudiantes me encanta, extraño muchísimo ser estudiante. Por la edad principalmente, tengo envidia de ser joven otra vez, pero esto de sentarse, escuchar, es hermoso. Bueno, tengo como un poema también de Licura, Chihuahua, se llama Calfumalo. Es un poquito largo, pero parece que viene bien esto que dijimos. Estás lejos y eres la visión, la sombra que veo como a las ramas de un árbol.
en una noche de invierno. Los trailers me están diciendo que vuelves. Espero mientras respiro el olor de la vela recién apagada. Si vienes, me digo, te ofreceré al salir el sol mis cantos y metáforas. Te daré un vestido hermoso, recogeré para ti flores de las que crecen junto al agua, pero eres la visión, la sombra y estoy solo. Los trailers se van perseguidos por granizos. En vano las ramas del árbol intentan espantar al invierno, y en mi garganta se quedaron las palabras que nunca dije. Antes desaparecieron a nuestros hermanos zonas, mapuches hermanos, para nosotros quieren lo mismo. Estamos aquí, amigos, como pájaros que nos ocultan y son presa fácil para los cazadores. Solo buscamos una última oportunidad para tomar las riendas de nuestro destino. Estamos lejos porque nos han desterrado, pero nacen hijos que llevan nuestra sangre. Con ellos volveremos una tarde al terruño. ¿No es acaso la tarde como la vejez, la hora en que el día y el hombre esperan morir en paz? Sopla el viento sur en un país extranjero y nos hacen recordar el olor de los canelos y avellanas que llenaban los pulmones. Sopla el viento sur y nos recuerda que en las ciudades de Chile hay muchos que nos discriminan y nos dan los peores trabajos. Así podemos poner otra vez la cara para que nos golpeen. Del este viene el viento. Ha llegado la hora de retornar. Beberemos Budai, beberemos agua en las vertientes. Si lo pueden buscar, el lectura Chobailaf les va a gustar realmente mucho. Bueno, ¿y qué más el